Sí, adelante, Oscarín. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, jóvenes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Ahora sí, como dice Víctor, en vivo y a todo color. Como bien decía Vic, en sus notas están, realmente es más que bosquejos. Le puse un poco más de contenido. ¿Para qué? Para que ustedes no se distraigan anotando, porque a veces decimos, ay, eso está como que bueno y lo quisiera anotar. Entonces no se preocupen, pero si hay alguna cosita que de pronto les salta, aunque esté allí, ustedes anoten a lo mejor algún pasaje, alguna cosa adicional. Sobre todo, mi oración en estos días ha sido que Dios hable a nuestros corazones, incluyéndome a mí. No crean que yo vengo así como que soy el que contiene el gran conocimiento, sabiduría y experiencia, y ustedes son como unos vasitos receptores. No, todos venimos a recibir de parte de Dios. Yo he recibido de Dios, y lo que he recibido de gracia lo doy de gracia y con muchísimo, muchísimo gusto. Entonces, quiero compartirles en primer lugar, para ir entrando en este tema de los límites, un poquito de mi testimonio. Yo nací en un hogar cristiano. Mis papás son del estado de Guerrero. Guerrero está colinda con Morelos. Ellos vivieron en su juventud como campesinos, o sea, en el campo, sembrando y todo ese asunto. Pero ellos siempre tuvieron la intención de salir, y gracias a Dios, Dios les concedió salir. Se fueron a la ciudad de Cuernavaca, entre otros movimientos que tuvieron. Se conocieron en un internado cristiano, en una casa hogar, así le llamaban, y se casaron con todas las expectativas que tiene un matrimonio, ¿verdad? De casarse, formar una familia, tener hijitos y ser felices para siempre, y como los cuentos. Pero muchas veces las cosas no son así, y yo creo que todos los que estamos aquí venimos de familias que tienen mayor o menor quebrantamiento, ¿no es cierto? No son nuestros padres perfectos. Nosotros estamos lejos, ¿verdad? Todos tenemos muchas imperfecciones. Y mis papás tenían un bagaje muy grande de heridas, de cuestiones que no habían resuelto en sus vidas, y se peleaban mucho. Y cuando yo tenía 2 años de edad, ellos se divorciaron. Curiosamente, fíjense, algo que yo supe por parte del Señor, que Él me lo reveló, y yo les voy a decir que no soy una persona así de que Dios me habla continuamente y eso. La verdad es que he visto el mover sobrenatural de Dios en la vida de otras personas y en mi propia vida varias veces, pero en esta ocasión es como una voz sutil que me dijo que mi mamá había tratado de abortar cuando yo venía en camino. Pero fue así como si alguien me hubiera susurrado. No era como una pregunta, no era como una suposición. Mi mamá falleció hace 6 meses de cáncer, y antes de esto empezó en este proceso de deterioro de su salud en 2020. Y yo me acerqué a ella y le pregunté, le dije, no le pregunté, le dije, oye, tú trataste de abortar cuando yo venía en camino, ¿verdad? Y se puso una cara de susto y me volteó a ver y me dice, ¿quién te dijo? Y le dije, Dios me lo dijo. Entonces somos retados para amar a pesar de que nuestros padres hayan cometido decisiones que en un momento determinado nos pueden hacer sentir heridos, ¿verdad? Yo amé a mi mamá hasta el último día de su vida, la cuidé, la protegí, pero nuestra relación fue con muchas fricciones desde la infancia, no tanto, pero en la adolescencia, muy, muy fuertes. Mis papás se divorciaron. Y cuando ellos se divorcian, mi papá se va de la casa, obviamente. Todavía vivió un año más, el colgadito. Vivió un año más en la casa, y me acuerdo que estábamos brincando en su cama y se la rompimos. No me acuerdo de la presencia de mi papá en la casa, aunque tengo recuerdos de una edad muy temprana, pero sí me acuerdo cuando le rompimos la cama, y yo pensaba que mi papá se había ido por mi culpa. Y eso es algo que sucede muchas veces. Como niños, a veces nos culpamos de lo que está pasando mal en el matrimonio de nuestros padres. Mi papá se fue y yo me quedé con una necesidad muy grande. Yo sentía ya un apego por mi papá y quería vincularme con mi papá, quería que mi papá estuviera cerca. Mi mamá me cuenta cómo me ponía yo triste cuando mi papá se iba a trabajar. Él trabajaba en una imprenta, era linotipista y tipógrafo. ¿No le suena esto? Tipógrafo, ¿cómo que le suena? En unas maquinotas que había antes en las imprentas, escribía muy, muy rápido. Y prácticamente así sacaban como sellitos donde sacaban sellos y libros. Trabajaba en una imprenta cristiana. Y mi papá se iba, yo me ponía triste. Imagínense, cuando se divorciaron mis papás, yo me quedé con una necesidad muy grande, una necesidad profunda de afecto masculino paternal.
que desgraciadamente no tuve esos nutrientes que yo necesitaba, ese afecto, esa vinculación con mi papá, porque mi papá se había ido. Y lejos de eso fui abusado sexualmente, desde que yo era un bebé. Eso lo supe por mi mamá, por supuesto que yo no me acuerdo, y otras veces durante mi infancia. Entonces la ausencia de mi papá, el abuso sexual, y además cuando yo iba a nacer esperaban que yo fuera una niña. Y pues, oh sorpresa, sobre todo mi hermana estaba muy emocionada porque iba a tener una compañerita de juegos. Y cuando yo nazco, pero mi mamá también pensaba que yo iba a ser niña. Entonces cuando yo nazco, pues como que desilusión, ¿verdad? Mi hermana hasta trató de hacer un cambalache con la vecina, porque la vecina sí tuvo una niña, y le fue a decir a mi mamá: oye, ¿por qué no hacemos ahí un intercambio, ¿verdad? Bajita la mano. Y pues no se pudo el intercambio, pero algo que sí sucedió tristemente, pues que mi hermana, mayor que yo, 4 años casi, me agarró como compañerito de juegos. Entonces ahí tienen al chamaquito con una toalla acá y una muñeca aquí cargando, porque yo era la amiguita, pues ya ven cómo juegan las niñas, ¿no? Todo eso me afectó tremendamente, y ahora pues lo recuerdo y me da risa algunas cosas, pero me afectó la ausencia de mi padre, el abuso sexual y sobrefeminización. Yo cuando nazco vivía con mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi tía, la otra tía, muchas tías, prima, la otra prima. Y cuando va uno a la iglesia, porque nos educaron en una iglesia, nos íbamos a la iglesia, a una iglesia presbiteriana. ¿Quiénes atienden normalmente a los niños? Mujeres, ¿verdad? Y luego entra uno a preescolar. ¿Quiénes atienden? ¿Quiénes son las educadoras? Mujeres. Y luego entro a la primaria. La mayoría de las maestras de los maestros son mujeres. Entonces, además mi mamá era maestra, y en continuas reuniones del magisterio, pues mujeres, no era de extrañarse que yo como niño pues imitara tantas mujeres que había a mi alrededor y me hiciera un niño con muchos manerismos. Y yo creo que todos hemos visto eso muchas veces, incluso en las iglesias. Y a veces nos hacemos de la vista gorda: ay, este niño como que parece que, ¿verdad? Y comentamos y no nos damos cuenta que a veces con nuestras palabras lastimamos, porque en la iglesia también me empezaron a etiquetar, a decirme homosexual, con todas esas palabras que sabemos que se utilizan en el contexto cultural. Y eso era una etiquetación constante, hasta que yo dije: pues si todos dicen que soy eso, seguramente que debo de serlo. Y cuando empecé a entrar en la pubertad, pues empecé a conocer gente, me di cuenta que había desarrollado una atracción hacia mi mismo sexo. Y lo recuerdo un día así como que me cayó el 20, y como que dije: ¿por qué siento esta atracción? Esto no está bien. Y yo ya era un niño que oraba, yo memorizaba pasajes, salmos completos, tengo todavía algunos premios que me daban, me gustaba, disfrutaba la palabra de Dios, pero esto me sacó de onda horriblemente. ¿A quién no? Y en un campamento de jóvenes hicieron la invitación para que aceptáramos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y saben qué pasó? Yo le dije: Señor, yo creo que yo era muy jovencito cuando hice mi decisión por Cristo, y se me hace que no pasó nada, porque no creo que yo, siendo un hijo tuyo, tú permitas que yo tenga esto. Por favor, quítamelo, no lo quiero. Y me acuerdo que estábamos en un campamento ahí en Acapulco, cerré mis ojos, hice la oración, no pasé al frente como habían hecho un llamamiento, y pues me di cuenta que eso no se había ido, y me fui alejando de la iglesia paulatinamente, me empecé a involucrar con gente adulta, y para no hacerles el cuento largo, me metí de lleno a lo que ahora se conoce como la comunidad LGBT. En ese tiempo no existía esos nombres, estoy hablando de hace muchos años. Me metí de lleno a la vida homosexual. Mi madre se dio cuenta porque escribía, además, ¿verdad? Escribía en un diario, me encontraron el diario y ahí estaba toda la oscuridad en la que yo estaba metido. Entonces ella me empezaba a reñir, ¿verdad? A decir: oye, cambia, deja a esos amigos, porque yo iba con amigos. Hablando de límites, quiero que piensen en ese tema de los límites. Había límites en los que yo estaba circunscrito, porque los límites nos protegen, pero yo los traspasé. Mi mamá no le gustaba que yo me fuera a solo, ¿verdad?, a la calle, y ¿saben qué? Me mandaba a la iglesia, y en vez de irme a la iglesia me iba al cine. Me iba al Zócalo de Cuernavaca, me sentaba por ahí porque llevaba mi Biblia, y la metía por ahí en un arbusto y me iba a meter al cine, y allí fui teniendo unos encuentros con gente, con homosexuales, que yo a veces les decía: ¿sabes que yo no me siento contento con esto? Y me decían: pues más vale que lo aceptes, porque tú así eres
y esto no es gripe y esto no se quita, que es lo que está gritando el mundo a todo lo que da. Así que me fui de lleno al mundo y mi mamá me presionaba. Yo me sentí una pobre víctima de la persecución religiosa de mi madre, porque mi mamá, en su desesperación, o sea, a veces nos cuesta trabajo ponernos en el papel de nuestros padres, pero mi mamá estaba angustiada, y la gente angustiada y desesperada hace cosas desesperadas, y me regañaba, me reprendía, llamaba la atención, y yo terminé yéndome de mi casa a los 16 años. Me fui porque yo dije, no, aquí yo siento que no puedo ser feliz, y me dijeron que en la Ciudad de México hay un lugar que es maravilloso, que es la Zona Rosa. Imagínense, me fui a la Zona Rosa. Conocí a un grupo de homosexuales que se hacían llamar pederastas. Ellos mismos así se etiquetaban, que eran adultos homosexuales que les gustaban los jovencitos como yo, chamaquitos de 16 años, de menores de edad. Ellos, bueno, yo me quedé fascinado, porque lo que tenía en mi casa eran regaños, reproches, ya cambia, versículos bíblicos, oraciones desesperadas de mi mamá, pidiéndole a Dios que si yo no cambiaba mejor me llevara, imagínense. Y la verdad es que sí, de repente me daba un poco de miedo sus oraciones, porque dije, ay, Dios mío, no la vaya a oír en una de esas. Y me fui a mi tierra prometida, que fue la Zona Rosa. Conocí a este grupo de homosexuales, me dieron casa, me dieron alimentos, me daban alcohol, me daban droga, abusaban de mí, pero yo estaba dispuesto a dar lo que fuera con tal de hacer lo que a mí se me pegaba la gana, porque no quise respetar los límites que me estaban poniendo. Entonces, esto nos deja esta primera introducción. ¿Por qué son importantes los límites? Vamos a ver en primer lugar qué son los límites. Y aquí hay una parte así como un poquito, digamos, teórica, y no quiero profundizar tanto en conceptos ni que ustedes los memoricen, pero que mi oración es que sobre todo Dios hable a sus corazones, jóvenes, que puedan ustedes entender la importancia de los límites, porque yo creo que muchos hemos traspasado los límites. Yo los traspasé terriblemente, y posiblemente algunos de ustedes los están traspasando y quizá ni siquiera se han dado cuenta de eso, o están a punto de hacerlo, o los han traspasado por mucho, y es tiempo de volver a hacer esas cercas que Dios quiere que tengamos, porque los límites son barreras que nos mantienen íntegros física, emocional, mental, relacionalmente, nos ayudan a relacionarnos correctamente con otras personas, e íntegros espiritualmente. Estos pederastas que a mí me recibieron en un departamento en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle Isabel la Católica, no les voy a decir el número porque no lo sé, no se trata de eso, pero les estoy contando cosas reales. El dueño de esa casa hacía ritos satánicos, imagínense, y me hospedaron en esa casa. Tenían libros que hablaban de ritos satánicos, y yo, cuando uno está joven, uno tan inexperto, tan tontito, ¿verdad?, que uno quiere comerse el mundo en dos bocados. Y yo me puse a hojear esos libros y a leerlos, y eso me ocasionó una fuerte contaminación espiritual para empezar, más todos los años que duré en el estilo de vida homosexual, ¿verdad? Fue un tiempo de contaminación a través de toda la gente con la que yo tuve contacto sexual, y toda la contaminación espiritual. Y los límites tienen ese propósito: resguardar nuestra integridad, mantenernos sanos en todo sentido, ¿verdad? Entonces, hay límites en todas partes. Por ejemplo, aquí hay un límite que yo no debo de traspasar, ¿verdad? Si no me doy cuenta y sigo caminando, pues me voy a caer y me puedo romper algo. Hay límites en la vida diaria, hay límites en las calles, hay banquetas que nos marcan un límite por donde podemos manejar. Hay líneas, ¿verdad?, en el arroyo vehicular por donde los autos van circulando. Los semáforos son parte de los límites. Hay límites en nuestro alrededor, por todos lados aquí, ¿verdad?, están delimitados. Hay límites de manera práctica, y hay límites que son saludables y hay unos que no son saludables. En el año 2015 fui diagnosticado con cáncer. Pasé un tiempo muy difícil. En 2015 me hicieron una cirugía. 2017 me volvió el cáncer con mucha fuerza, y estando yo enfermo, yo puse un límite que después me di cuenta que no era muy sano, porque quise estar aislado. No quería ver a nadie, me sentía mal, me sentía avergonzado, aparte de que estaba yo muy enfermo, y estuve casi como, yo me sentía morir. Y muchas veces nos aislamos, establecemos límites que no son saludables, y muchas veces venimos a la iglesia y estamos sentados en medio de la gente, pero tenemos un límite, una burbuja invisible que queremos que la gente mantenga su distancia.
Y yo me acuerdo que las primeras veces que yo empecé a asistir a una iglesia, yo me sentaba hasta atrás, ¿verdad? Y si hubiera habido otra fila, más atrás me siento. Y me sentaba, así como que me sentaba con un pie apuntando así para afuera, para que en cuanto ya dijeran amén, ¿verdad? Yo salía disparado. Me daba como temor tener contacto con otras personas. Que se dieran cuenta de alguna manera de dónde me había sacado Dios. Son cosas que a veces nos avergüenzan y a veces por vergüenza, por culpa, por temor ponemos límites que pueden resultarnos sanos. Pero hay resultados también saludables. Me acuerdo que un límite que mi mamá nos ponía cuando éramos niños, nos decía Proverbios 25:17, nos decía: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que harto de ti te aborrezca. Y ese se me quedó grabado y siempre lo recuerdo. Hay que tener cuidado. Nos dejaba que jugáramos y de repente ya nos hablaba y teníamos que venir porque dice ya fue mucho tiempo que estuvieron por allá. Ahora, los límites saludables nos ayudan a conducirnos con una mayor libertad. Por ejemplo, aquí están los límites establecidos y yo con libertad puedo caminar. En tu casa, ¿no sientes como que en tu casa tienes cierta libertad? Y más en tu cuarto, como que hay cosas ahí que puedes hacer y que tienes una mayor libertad. También para eso nos ayudan los límites, para sentirnos con mayor libertad. Nos ayudan a establecer lineamientos de respeto con otros. No sé si les pasa, bueno, aquí en América Latina, por ejemplo, de repente somos muy abrazadores pero hay gente que no le gusta que la abracen o que la toquen. Y hay que respetar eso, tenemos que ser sensibles, ¿verdad? Los límites son fronteras personales que nos ayudan a interactuar de forma más saludable con otros, porque buscamos sentirnos seguros, sentirnos bien, tener bienestar, ¿verdad? Y no solamente para nosotros, sino para las personas que están involucradas en la interacción con nosotros. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de límites. Y yo solamente voy a mencionar algunos, pero hay muchos más y algunos de ellos tienen que ver unos con los otros, hay como interacción. Tenemos límites emocionales. Los límites emocionales están relacionados con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros afectos, con nuestros apegos. ¿A qué cosa nos hacemos? Nos apegamos, con nuestro amor también. Y uno de los límites emocionales que es muy importante que debemos de tener, y ustedes como jóvenes, porque yo sé que como jóvenes las hormonas están a todo lo que da. Y muchos andan como Yuri, con la maldita primavera, que se enamoran así de, ay, ya me acabo de enamorar. Y, ay, no, me acabo de enamorar. Entonces, a veces jóvenes que se sienten que se enamoran a primera vista todo el tiempo y todos los días de alguien diferente. Y necesitamos tener, ¿qué? Límites. No podemos estarnos involucrando emocionalmente con otras personas. Y hay un peligro muy grande que se corre con los límites emocionales cuando estamos insatisfechos emocionalmente, cuando venimos de un trasfondo de muchas heridas, de mucha necesidad. Muchas veces nos hacemos dependientes emocionales, que creemos que es un enamoramiento, y sí es como un enamoramiento, pero es como una embriaguez que nos ciega, ¿verdad? Nos hace ver a la gente de una manera diferente. Y también establecemos límites con otras personas, ¿verdad? Me acuerdo que el otro día estaba viendo una transmisión y alguien le preguntó a la persona que estaba hablando, al conferencista, que si estaba soltero, comprometido, casado o algo. Y dice: no tengo compromiso, pero tampoco estoy disponible. Hay que aprender eso, porque a veces la gente piensa, te ven y dicen, ha de estar disponible, ha de estar disponible. Entonces a veces hay que marcar nuestra distancia, porque hay un tiempo para todo y también hay un tiempo para enamorarse. Y muchos de ustedes todavía no están en edad de estar involucrados en relaciones, porque vamos a ver más adelante por qué. Entonces, límites financieros tienen que ver con lo que tenemos, nuestros ingresos. A lo mejor tú trabajas o a lo mejor no trabajas y recibes una cierta cantidad y no te puedes pasar de esos límites. Ahora, si te conseguiste una de esas tarjetas de crédito que ahora las dan así como chicles, ¿verdad? Y dices, ay, ya tengo crédito. Y a veces sientes que te dan una tarjeta de crédito que aunque tengas 5,000 pesos de crédito, sientes que tienes 5,000 pesos en la bolsa, ¿verdad? Y entonces, yupi, y al cine, y te lo sacabas en 2 días o en 1. Y ya, ¿qué es lo que adquiriste? Deudas. Y dice el dicho, toma chocolate, se toca chocolate ahorita, toma chocolate y
paga lo que debes. Entonces, las tarjetas de crédito no son dinero, son posibilidades para que te endeudes y te esclavices, es lo que dice Proverbios. Están los límites físicos y tienen que ver con el espacio personal, ¿verdad? Hay un espacio personal que se debe de respetar. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente hay gente que, yo creo que son ciertos temperamentos, que hagan de cuenta que aquí están ustedes y dicen, oye, y se acercan así y como que sí, oye, espérame tantito, estás invadiendo mi espacio personal. ¿No les ha pasado? O a lo mejor ustedes son de los que invaden. En la gente, en los europeos y en la gente en Estados Unidos se nota muchísimo. Tengo un amigo mexicano que está casado con una europea y nos conocimos en un evento, en un curso, creo que fue en Argentina, no me acuerdo qué lugar. Y me acuerdo que, y muy guapa ella, por cierto. Entonces, saludé a mi amigo, Raúl, hola, ¿cómo estás? Y luego su esposa, y yo me acerqué y le di un abrazo, le di un besito en la mejilla y yo la vi así que estaba yo petrificada, así como diciendo, traspasaste mis límites. Necesitamos tener mucho cuidado con los límites físicos. Entonces yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido incómodos con algún acercamiento excesivo. ¿A quién le ha pasado? O con un abrazo que como que, o de repente tenía un amigo que tenía la costumbre de hacer esto. Y así, o sea, yo me sentía así, ¿qué onda con esto? Y a veces no tenemos la asertividad, que vamos a ver de eso un poquito más adelante, para decir, oye, perdón, pero mejor déjame que camine así, ¿no? Sin tu brazo, más ligerito. Están también los límites en la sexualidad, y eso es bien importante, jóvenes, y eso es algo que ustedes, ahora sí que, foco rojo, necesitamos tener todos mucho cuidado con los límites en la sexualidad. ¿Cuándo es el momento adecuado para tener relaciones sexuales? Y según el contexto bíblico, y yo quiero pensar que todos los que estamos aquí somos cristianos, sabemos que el sexo es algo bueno, es una bendición de Dios, que a veces se siente raro decir, a ver, digan conmigo, el sexo es bueno. Ay, les cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos habituados a escuchar el sexo en términos de pecado. Todos juntos, el sexo es bueno. El sexo es una bendición de Dios. ¿Verdad que como que cuesta trabajo? Así como que la lengua se les hace un nudo. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que está mal? El pecado sexual. Y abunda el pecado sexual y se está promoviendo excesivamente. Dice en 1 Corintios 6 del 18 al 19, huyan de la fornicación. Fíjense muy bien. Dice la palabra de Dios que Él no va a permitir que seamos ni tentados ni probados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida para que podamos soportar, para que podamos enfrentar. Cuando habla de tentación se utiliza una palabra en griego, peirasmos, que no solamente se aplica a tentación, sino también a las pruebas en la vida. Por ejemplo, yo pasé por cáncer, fue una prueba. Bienaventurado el que soporta la prueba y también la tentación. Y hay cosas en las que jóvenes, uno tiene que huir, corre por tu vida. Y eso lo aprendemos en la palabra. Aquí dice, huye de la fornicación. ¿Qué hacía José cuando la señora esta tigresa, la mujer de su patrón, lo quería seducir? ¿Qué hizo José? Salió corriendo, ¿verdad? Que dijo, más vale que digan aquí, bueno, aquí corrió que aquí quedó, así dice el dicho, ¿no? Y la otra abusada hasta la ropa le jaló. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el que está en nosotros, el que tenemos de parte de Dios y que no sois vuestros, es decir, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Entonces esto es muy importante. Y este pasaje que yo quiero que se lleven en su corazón de Proverbios 22, 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Pudor, sobriedad, santidad e integridad. Necesitamos tenerlo en cuenta siempre. Hay otros límites, están los límites intelectuales que tienen que ver con nuestra educación, con nuestra preparación. ¿Quiénes de aquí están en la universidad? Varios universitarios. ¿Quiénes están en el bachillerato? Muy bien. Entonces, ustedes se están preparando y parte de su formación tiene que ver con cuestiones intelectuales. Ustedes van aprendiendo un conocimiento.
el conocimiento que van adquiriendo les va a permitir que ensanchen su territorio, que los límites, ¿verdad?, están aquí. Y si tú estás estudiando medicina, pues a lo mejor sabes 2, 3 cositas ahí, ibuprofeno, aspirina, paracetamol, y hasta ahí llega. Y tus límites están así chiquititos, ¿verdad? Pero ya cuando estudias más farmacología y todo eso, vas ensanchando tus límites. Tiene que ver también con territorio. Te mueves con mayor libertad. Va a llegar un momento que puedes prescribir recetas, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra educación, con nuestra formación, con nuestra preparación, con la capacidad que tenemos para responder, incluso para interactuar, y tiene relación con los límites espirituales. Dice en 1 de Pedro 3:15 que debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio. ¿Qué tan preparado estás? Pregúntate. Y es una pregunta que tiene que resonar, y es mi oración que esta pregunta resuene en tus oídos. ¿Qué tan preparado estás para contestarle a alguien que viene y te dice es que Dios no existe? Es que Dios aquello. Es que la evolución. Es que no es cierto que hay 2 sexos nada más, hay muchos géneros. La ideología de género está ahorita a todo lo que da. Antes sexualidad y género eran sinónimos. Ahora ya es diferente, ya no se puede usar el término género, identidad de género, porque cuando hablas de género hablas de un abanico de posibilidades. Pero la palabra de Dios tiene verdades absolutas y dice que Dios creó solamente varón y hembra. ¿Y qué necesitan las personas que sienten que están atrapados en un cuerpo equivocado? Necesitan misericordia, gracia y verdad. Son un campo misionero que necesitamos alcanzar. Necesitan tener un encuentro con el amor de Dios, como yo lo tuve. Entonces, necesitamos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, porque es muy fácil pegar gritos y sombrerazos. Y la gente que no está preparada intelectualmente tira gritos y sombrerazos. No sé si se han dado cuenta. Cuando ya la gente perdió la discusión, o cuando siente que ya no tiene argumentos, empiezan a insultar. Empiezan con falacias. Estudien lo de las falacias, es muy interesante también para la apologética. La apologética es una rama de la teología que estudia la defensa del Evangelio. Hay muchas falacias que circulan por allí y empiezan a desacreditar a la persona en vez de dar un argumento válido. Ahora, también tiene que ver con el respeto que mostramos a quienes piensan diferente a nosotros. Y yo te pregunto, ¿tú te muestras respetuoso cuando alguien cuando alguien expone una idea que va contraria a tus convicciones? ¿Sabes responderle con mansedumbre? ¿O de plano te dan ganas de darle un trancazo y a lo mejor le dices una cosa fea? Es algo que tenemos que pensar. Los límites espirituales, por otro lado, tienen que ver con nuestro comportamiento en relación con nuestras convicciones que tenemos de parte de Dios, de parte de su palabra y de parte de su Espíritu, que es nuestro maestro por excelencia, ¿verdad? Él es quien nos va enseñando. Tiene que ver con preceptos, con mandamientos, con la ley de Dios, la cual Dios nos instruye para que la leamos y meditemos en ella todos los días de nuestra vida. ¿Saben que yo me he dado cuenta que la palabra de Dios es tan maravillosa? La sincronía que tiene y todo lo que nos enseña. Ahorita estoy entrando a las transmisiones de un hermano que es pastor en Mazatlán, Eddie Woolsey, algo así, no sé si alguien lo conoce, y está leyendo Proverbios. Es una maravilla Proverbios, toda la palabra de Dios, pero de repente expone un pasaje que dices, ay, no lo había entendido, y ahora le estoy entendiendo, y Dios nos va dando esos tesoros escondidos y secretos muy guardados de los que hablan Isaías 45 versículos 2 y 3. Y cuando nuestros amigos nos empiezan a invitar, oye, vamos a ir a una fiesta, oye, vamos a un Halloween, aquí a ti como que te queda bien un disfraz de bruja, a ti como que te queda de Frankenstein porque estás grandote, y entonces te empiezas a sentir tentado porque tenemos un sentido de pertenencia y a veces traspasamos nuestros límites por pertenecer, ¿verdad? Porque van a decir, ¿qué van a decir? Yo cuando dejé la vida homosexual me encontré a un amiguito, Juanito, en la calle, y me dijeron, y era muy chistoso, ¿no? Y me dice, dice, ya no te he visto en las fiestas, me dijeron que te hiciste monja. Entonces, a veces cuando hay esos juicios de valor nos tientan. ¿A poco tienes mucho miedo? ¿A poco crees que vas a caer? ¿A poco, verdad? Entonces dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:4, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución
y os ultrajan. Se molestan porque no vamos con ellos. Hubo mucha gente que se molestó conmigo porque yo empecé a poner mis límites cuando me convertí al Señor. Entonces iban a visitarme a mi casa, como luego en mi casa hacía fiestecitas y todo eso, pues eso se había acabado. Mi mamá en ese tiempo vendía libros. Ella trabajó acá en el Estado de México, en Lerma. Yo nunca la visité, no sé dónde es Lerma, pero creo que ustedes algunos deben de saber. Tenía un cerro de Biblias así, económicas, que vendía entre muchos otros libros, y cada amigo que llegaba a visitarme le regalaba yo una Biblia. Y le decía a mi mamá, luego te la pago, creo que nunca le pagué nada. Y se iban y ya no regresaban. Y pues bueno, ni modo, ¿verdad? Los límites no los soportaron, pero fue una manera también en la que yo establecí límites, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante establecer límites? Vamos a la diapositiva número 7. Es fundamental porque queremos mantenernos seguros, saludables, íntegros, delimitar nuestro comportamiento y el de los demás cuando interactúan con nosotros, ¿verdad? A ver, espérame tantito, ¿verdad? Oye, que tú, que eres el fulano, que eres Kiko, que no sé qué. Perdón, sabes que no me gusta que me llamen por apodo. Entonces va uno estableciendo límites también en el comportamiento de los demás. Establece uno las reglas del juego, ¿verdad? La cercanía física y la cercanía emocional, como ya vimos, el grado de comunicación. Por ejemplo, alguien te invita, a lo mejor tienes un grupito de amigos que son así muy pudientes y te dicen, vamos a ir de shopping a Estados Unidos, ¿vienes con nosotros? Y tú apenas tienes tu tarjeta de Coppel y dices, bueno, tengo unos ahorritos, a lo mejor sí me alcanza para ir. Estás traspasando tus límites financieros, estás traspasando muchos límites. Uno debe de estar seguro y convencido lo que uno puede y lo que uno puede, y decir no, gracias. Y a veces esa parte cuesta mucho trabajo. No queremos sentirnos utilizados por otras personas, manipulados, maltratados de ninguna manera, ¿verdad? Entonces doy pautas para que me respeten y muestro también mi respeto y honra a Dios. Honro a Dios con mis decisiones y con mis límites, y honro a mis padres, que es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento que contiene una promesa. Puse por ahí un cartel de Brené Brown, no sé si alguien la conoce. Les recomiendo mucho, eso sí, anótenlo porque yo creo que no lo tienen en sus notas. Hay una conferencia de Brené Brown que habla sobre el poder de la vulnerabilidad. Me gustó muchísimo. Yo lo vi la primera vez en un evento en Estados Unidos con una amiguita que lo compartió y me gustó mucho. Dice Brené Brown: atreverse a establecer límites se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. ¿Cuántos de aquí han decepcionado a otros porque dijeron no? Si tú no has decepcionado a otros porque no has dicho no, a lo mejor no has sabido decir que no. Pero a veces no decepcionas a los otros, pero te decepcionas a ti mismo, porque dices, no debí haber venido a esta reunión, que se siente aquí la unción del maligno. Y a veces estás esperando, ya no, como decía mi mamá, ya no quieres el queso sino salir de la ratonera. Porque son de vital importancia, queridos jóvenes, los límites que nos ponen nuestros padres. Ya vimos este pasaje, ¿verdad?, de la importancia de honrar a nuestros padres con los límites que nos ponen. Y yo sé, tengo como que Dios me dio como la capacidad de reubicarme, así irme para atrás, y de repente pensar como yo pensaba cuando tenía 16 años y me fui de mi casa. ¿Qué piensa uno qué piensa uno de sus padres cuando te empiezan a poner límites? Cuando te dicen, te quiero aquí a las 9 de la noche. Cuando te dicen, quiero que apagues ese celular, que no lo traigas a la mesa. Cuando te dicen cosas, uno dice, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Esta mujer que está como amargada, ¿qué tiene? No me deja ser yo. Nos sentimos así como en una cajita, ¿no? Y como que, quiero estirar mis brazos y siento que no puedo, ¿no? Entonces muchas veces llegamos a creer que nuestros papás son aguafiestas que nos quieren arruinar la diversión. ¿No les ha pasado? Nada más a mí. Ay, nanita, estoy aquí como me estoy haciendo demasiado vulnerable ante ustedes. A veces así piensa uno, la verdad, como que vemos como que no nos cae, como que ya viene otra vez, y hasta la carita a veces no podemos ni evitar hacerle una mueca,
¿verdad? Y decían las mamás de antes, las pegalonas, me tuerces la boca y ahorita te la voy a torcer, te la voy a componer de un fregadazo, ¿verdad? Se ha ido perdiendo el respeto a la gente mayor. Eso es algo que jóvenes, ustedes necesitan estar conscientes, la importancia de respetar a sus padres y a la gente mayor. Ya no es como antes. Y no queremos que sea como antes de una manera estricta y legalista, pero que haya un respeto y un amor por la gente mayor. Necesitan ser amados. Hay mucha necesidad de afecto en la gente mayor. Entonces, son importantes los límites de los padres porque, a ver, hello, todavía dependes de tus papás. A lo mejor algunos menos que otros. Yo sé que algunos ya trabajan, algunos están trabajando ahí ¿en dónde te dan mucho trabajo a los estudiantes? En el Burger King, en McDonald's, todo eso, ¿no? Y ya a veces uno empieza a recibir su dinerito y empieza uno a sentirse así como que, ya ve uno a los papás así como que ya tengo mi dinero y si quiero puedo ser independiente. Y de repente te sales y te das cuenta que no te alcanza ni para la renta. Y ahí a veces vas de vuelta, ¿verdad? No me fue bien. Todavía dependes de tus padres, no puedes funcionar sin ellos, no puedes funcionar con tus propios medios, la mayoría de ustedes. Todavía necesitamos no solamente de su dinero, de sus recursos, necesitamos de la gracia de nuestros papás, necesitamos de su amor incondicional, de su compasión, de su ayuda, de su instrucción cuando nos sentimos frustrados. No sé cuántos de ustedes tienen esa conexión con sus padres que cuando se sienten frustrados y tristes van con ellos. A veces las mamás son como que las consejeras más ungidas, ¿verdad? Escuchan más y lloran con uno y se siente tan bonito cuando llora la mamá con uno por algo que te ha dolido, que te ha lastimado. Todavía necesitamos de su orientación incluso vocacional. Muchas veces no sabe uno qué estudiar, ¿verdad? Hay un libro de Maxwell, El mapa para alcanzar el éxito, se lo recomiendo mucho. El mapa para alcanzar el éxito, si no se llama así me escriben, por ahí viene mi correo. Pero es un libro que ayuda mucho para la cuestión vocacional. Tú debes de tener claras tus habilidades, tus talentos, tu temperamento y qué es lo que te llama, qué es aquello que estarías dispuesto a hacer aunque no te pagaran, pero que produzca algo, ¿verdad? No, pues yo me podría pasar jugando videojuegos aunque no me paguen, sería feliz. Pero si eso no te va a producir dinero, tiene uno que ser idealista pero realista, ¿verdad? Necesitamos sabiduría de nuestros padres. No tienes libertad y permiso total. Parte de tu libertad le pertenece a tus papás, aunque te duela. Porque yo sé que a algunos les duele. Quisieran ya, ¿verdad? Yo sé, saben que muchos de ustedes están en la adolescencia y están en una etapa de transición donde están empezando a batir sus alitas, pero están medios desplumados todavía, no pueden volar. Y si se avientan al precipicio se van a dar un porrazo bien feo, como yo me lo di. Que las consecuencias las sigo cargando hasta hoy en día. Por haber querido volar tan alto, me caí de la nube más alta, como dice Cornelio Reina. No tienes permiso total, necesitas el permiso de ellos para salir, para filtrar lo que ves o lo que escuchas. Nunca es demasiado tarde para comenzar a dar importancia a los límites que establecen tus papás. Y saben que muchas veces yo sé que ustedes han ensanchado su territorio a punta de gritos y de codazos. Y entonces ya es tiempo de decir, ay no, ya le voy a bajar. Y pedir perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón. No saben ustedes cómo me dolió cuando se me cayó la venda de los ojos y pude ver las tonterías que hice porque no respeté los límites de mi madre. Imagínense, les voy a contar algo, a ver si no se me salen las lágrimas, porque es algo bien doloroso. Yo me fui a la Ciudad de México varias veces con mis amiguitos a hacer y deshacer, jalonearme ahí. Y resulta que mi mamá un día fue y me encontró en la zona rosa. Se iba desde Cuernavaca a buscarme, a buscar a su hijo. Me encontró y me dijo, oye hijo, regrésate a la casa, estoy muy preocupada. Y le dije, sí, pero tienes que comprarme ropa. Fíjate nada más qué insolencia de mi parte. Y de tal marca. Sí, pero te regresas conmigo, sí. Y mi mamá mi pobrecita mamá me compró ropa. Nos regresamos, Metro Insurgentes, donde está la zona rosa, nos subimos al metro, avanza el metro 1 o 2 estaciones, tururú, brinco fuera del metro y le digo, ¿no les parece una cosa cruel? Y saben que cuando no respetamos los límites, cuando el mundo está oscureciendo nuestra mente, nuestro entendimiento, somos malvados. Y luego nos toca llorar y pedir perdón.
Yo le pido a Dios que ustedes abran sus ojos, aquellos que pueden estar siendo tentados o están traspasando los límites, para que conecten con sus papás, para que aprendan de sus. A lo mejor ellos no están poniendo los límites de la mejor manera, yo lo sé. Padres desesperados hacen cosas desesperadas. A lo mejor ellos no tienen los argumentos de los que hablaba yo hace rato para decir por qué te está pidiendo que llegues a cierta hora a tu casa. Y vemos ahora las noticias que está pasando. Muchas jovencitas desaparecidas, violadas, asesinadas, pero o no tenían límites, o no respetaban los límites que se pusieron, o a lo mejor los pusieron pero ellos los rompieron. ¿Qué pasó? Tú pregúntate en tu vida, ¿qué límites he estado traspasando y que no le he estado faltando el respeto a mis padres? Pasos para poner límites. Conoce tus límites personales, ¿cómo los puedes conocer? Ten claras esas situaciones que te provocan estrés. ¿Has estado tú en una situación que dices, no me siento cómodo, como que en este lugar, como que no? Hay algo bien clarito, pasas por una calle a cierta hora de la noche y como que te da cuscús, como que dices, ay, como que no debería estar a esta hora aquí en esta calle solo o sola. Más las mujeres que tienen, pero ya ahorita pues ahora que agarran parejo, digo, bueno, asaltan, hacen lo que se les pegue la gana. Entonces identifica esos lugares donde no te sientes seguro, donde te sientes estresado, donde sientes un malestar. Sé asertivo, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Ten paciencia y gracia contigo mismo mientras aprendes a poner tus límites. A veces la regamos y ay, me pasé. Necesitamos tener límites también en cuanto a lo que comemos. Y bueno, por ejemplo, yo ya a mi edad, 55 años, ya el metabolismo ya está más lento y yo estoy trabajando en mis límites también con respecto a la comida. Es que es tan rica. Ay, tuve cita con una nutrióloga, me dio mi plan de alimentación, lo tengo pegado en el refrigerador. Ahí está muy bien. Y de repente que hay 180 gramos de pollo asado. Ay, yo quiero piernas y muslos porque saben más ricos. Y ahí están los resultados. Me pesé después de un mes y en vez de bajar subí, porque no respeté mis límites. Así es que por favor oren por mí para que yo también ponga mis límites. Todos necesitamos ajustar nuestros límites, todos sin excepción. Unos más, otros menos, en unas áreas, unos en otras áreas, otros. Muchos adultos recordamos cómo descartábamos la autoridad de nuestros padres y nos lamentamos, es lo que les decía, ¿verdad? Ahora, pasos para poner límites. Tenemos clara ya estaba ahí, me fui para atrás. Ten paciencia contigo mismo, no sientas culpa por haber dicho que no. El otro día tuve una plática con mi pastor y mi pastor de repente me ve cara de que puedo estar en todas las secretarías, así le llaman. Y me dice, yo quiero que estés acá y que estés. Y entonces le digo, pastor, déjeme ver, porque ahorita tengo mucho trabajo en el ministerio. Y entonces no me acuerdo cómo salió, que le dije, y aparte es que a él lo invitan mucho y sale, anda por toda la República, pero casi así como que apenas lo están invitando y dice, sí voy. Y entonces le digo, yo sí sé decir que no. Y dice, ahora sí, me dice en la torre. Desecha el temor a sentirte egoísta. A veces nos sentimos egoístas cuando decimos que no. Desecha el temor, desecha la culpa, el que te sientan. A veces la gente también trata de manipularte, ¿verdad? Pues ni modo, nos vas a hacer falta y entonces caemos en eso. Respeta para que seas respetado. ¿Sí saben cuál es la ley de oro? La ley de oro la dijo nuestro Señor Jesucristo. Así como quieres que los demás hagan contigo, haz tú con ellos. Esa es la regla de oro. Hacer lo que nosotros esperamos del trato de los demás, nosotros debemos de tratar a los demás de la misma manera. Habrá quienes no respeten los límites, pero tú vas a decidir si los traspasas o no. Pasamos a ver lo que es la asertividad. ¿Alguien de aquí ya sabe qué es la asertividad? Levante su manita, por favor. Asertividad. A ver, más o menos así en breve, ¿qué es la asertividad? A ver, ¿alguien más levantó por ahí su mano? ¿No? ¿Fue figuración mía? ¿Fue mi imaginación? Tengo mucha imaginación. Creo que, ¿no saben quién dijo esa frase de que es más importante la imaginación que la inteligencia? No me acuerdo si fue Albert Einstein o fue Walt Disney. Bueno, ahí se los dejo de tarea. La asertividad es una habilidad social que nos permite
comunicar a los demás nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestros principios, incluso nuestros temores, nuestros límites. No tiene que ver con acierto, es asertividad con S. La asertividad es esa habilidad social que todos necesitamos tener. Podemos manifestar el respeto que esperamos que prevalezca en nuestra interacción con las demás personas. Es un punto entre la agresividad y la pasividad. Por ejemplo, ustedes van a comer a un lugar, a un restaurante, piden una comida, les traen su plato bien rico. ¿Qué se les ocurre? A lo mejor es una taquería, digamos, ¿no? Unos tacos de carne asada, bien ricos, con salsita y toda la cosa, guacamole, y por ahí de repente ven que tiene algo como que se mueve. Pero dicen, ay, no, ha de ser mi mamá. Y ven y es una cucarachita que viene así todavía viva. Me acordé yo una vez que fue a una taquería, estaban tan ricos esos tacos que no nos importaba que pasaba una cucaracha caminando entre las salsas. Nadie la veía, todos nos hacíamos de la vista gorda. Pero bueno, volviendo al restaurante, está tu plato ahí con tus taquitos bien ricos y está la cucaracha. Tienes dos opciones: una, ser agresivo y llamarle al mesero y decirle, ¿ves esto que está aquí? ¿Verdad? Y le gritamos, hacemos un escándalo, pero así tremendo en el lugar, y estallamos y todo porque estamos respondiendo agresivamente. La otra postura sería, bueno, sucede hasta en las mejores familias. Yo también tengo cucarachas en mi cocina. Voy a hacer de cuenta que no la vi, porque aparte estos tacos se ven rete buenos. Y lo hacemos a un lado, pero con un malestar nos comemos, pensando que a lo mejor vienen otras cucarachitas por ahí en medio. Y recurrimos a la pasividad total. Ninguna de las dos cosas es buena. Tenemos que ser asertivos, es decir, saber expresar, y llamarle al mesero y decirle, mira, mi comida tiene una cucaracha. Y no van a pedir otros tacos otra vez, porque nos van a ir a quitarle la cucaracha y se les van a traer los mismos. Les van a mover así tantito. Bueno, eso ya es otra historia. ¿Sí me explico con lo que es asertividad? Necesitamos la asertividad en nuestra vida diaria, esa habilidad para establecer nuestros límites y decir lo que tengamos que decir. Si tus papás te dicen una cosa que te suena así muy fuerte y tú crees que es una injusticia, tú puedes decir, en vez de vociferar, de gritar, de contestar feo, decir, oye, como que no me parece esto. Y hay cosas que son negociables, hay límites que son negociables, hay otros que no lo son. Pero es muy importante que nosotros seamos asertivos. Y les voy a decir una cosa: habrá quienes no respeten sus límites. Eso nunca va a faltar alguien que no va a respetar sus límites. Pero escuchen una cosa: no somos responsables. No somos responsables de las acciones, de las actitudes, ni de las palabras de otras personas. De lo que somos responsables es de la forma como nosotros reaccionamos, como nosotros respondemos, como nosotros actuamos. ¿Sí? Y esto es algo que yo mismo me tengo que recordar continuamente, porque a veces uno tiene que hacer lo que a uno le corresponde. Si tú le faltaste el respeto a tus padres o a alguien y tienen un distanciamiento, a lo mejor se aplicó ahí la ley del hielo, no se dirigen la palabra, y a lo mejor tú tienes que renunciar a tu derecho a tener la razón e ir a pedir perdón por lo que a ti te toca y decir, mamá, perdóname. A mi mamá me tocó pedirle perdón varias veces y antes de que muriera, por si algo se me había escapado. Perdóname porque me equivoqué, te ofendí, lo siento mucho. Cuando uno va a pedir perdón no dice, pero es que tú, porque ahí empieza otra y es la historia de nunca acabar. Quizá tú estás consciente de que algo te hizo, pero no vas a eso, vas a pedir perdón por lo que a ti te corresponde. Si tu mamá o la persona a la que tú le pediste el perdón sigue enojada, no te perdona, no responde como tú esperabas, no queda por ti, tú quedas en paz delante de Dios. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Muy bien. Ahora pasamos a un punto álgido sobre el noviazgo. Yo antes de tocar este punto le pregunté a Víctor, entonces si digo alguna barbaridad se van contra él, le dicen al pastor. Sobre el noviazgo, la convicción que yo tengo, y creo que también el pastor tiene esa convicción, de que el noviazgo no es, que no deberíamos,
no deberían ustedes, sobre todo jóvenes, adoptar el modelo del noviazgo del mundo. Porque ¿cómo es el modelo del noviazgo del mundo? Pues ya saben, tocamientos, besos que están reservados para el matrimonio. Unos amigos míos acaban de cumplir 1 o 2 años de casados, tienen poco tiempo de casados relativamente, y ellos hicieron un acuerdo cuando se conocieron y se hicieron novios de que no se iban a besar hasta el momento en que se casaran, y respetaron eso. Y entonces yo sé que es un reto tremendo, y yo sé que muchos ya han traspasado los límites y unos son besucones profesionales, y es importante otra vez traerlos, están sus límites hasta acá. O sea, ya es como esos el elástico de los chones viejos que ya, ay, nanita, necesitamos un elástico nuevo, necesitan restablecer sus límites. Sobre el noviazgo, yo creo que cuando tú eres responsable de tu manutención, ya tienes la posibilidad de ser autónomo, independiente, tienes la madurez para independizarte, entonces ya puedes dar el paso de establecer un noviazgo, pero con miras al matrimonio. Pero si tú ni siquiera todavía te lavas tus chones, si todavía hay cosas que eres como niño, y si todavía hay cosas que te dan miedo, y mamá, y ya estás ahí, te sientes el gran galán con la novia y toda la cosa, y con coche prestado, y entonces tienes que reubicarte. Y se los digo yo con humor porque yo sé que no es fácil, y yo sé que hay muchos que a lo mejor ahorita están diciendo, está pero bien sabado. Pero jóvenes, yo sé que es tan fácil en el noviazgo traspasar los límites y caer en la inmoralidad sexual. Lo sé. Es algo que es del conocimiento popular, ¿verdad? Entonces ya podrán ustedes, ya cuando tengan esa capacidad de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y serán una sola carne. Si ya tienes la sanidad, la madurez emocional, física, espiritual, en todos los sentidos, entonces has dejado atrás también los lastres del pasado. No llegas con un mochilón tremendo como mis pobres papis llegaron, con muchas heridas, con muchos asuntos sin resolver, con pecados, adicciones al alcohol, a la pornografía. Si tú tienes un problema de adicción a la pornografía, no estás listo para casarte, perdóname que te lo diga, porque muchas veces creen que el matrimonio va a ser la solución para la pornografía, y no es así. La gente sigue cayendo en pornografía, siguen adictos a la masturbación, y es algo que necesitan tener en mente. Necesitas una red de apoyo, necesitas un mentor, necesitas un tiempo de consejería para que cuando llegues al matrimonio llegues con más libertad, sin ese mochilón tremendo de quebrantamiento, de pecado. La fornicación, Dios aborrece la fornicación. Todo el pecado todo el sexo que está fuera del contexto matrimonial es pecado, y Dios lo aborrece. ¿Y saben por qué lo aborrece? No es porque Dios es un aguafiestas, es porque sabe el daño que te provoca, los riesgos a los que te expones. Dios perdona nuestro pecado, pero muchas veces las consecuencias las seguimos cargando en nuestro propio cuerpo. Hay algunos beneficios del noviazgo ya cuando llegues a ese punto, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos beneficios? Pues tienes oportunidad de conocer a otra persona, de saber sobre las relaciones, pero en un contexto seguro. Cuando tú vayas a establecer el noviazgo, que yo a muchos aquí les veo cara de que todavía les falta, y se me hace que ya se están adelantando, les veo sus caritas, una sonrisa media rara. Cuando llegue ese momento, debes de hacerlo en un contexto seguro. Tu pastor debe de saber, tu líder de jóvenes debe de saberlo, tus padres tienen que saberlo, porque todo lo que se hace en oculto da pie al pecado. Dice Proverbios, el pan comido en oculto es más sabroso. ¿Por qué dice eso? Porque hay adrenalina involucrada, hay oxitocina que es una hormona que produce una cierta embriaguez. Idealizas, ¿verdad? O sea, la chava está así, tiene sus dientitos así de fuera, pero tú la ves, ay, como la ganadora del premio de belleza, del concurso de belleza del año, porque nos enceguece, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede, y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios? Es importante, ¿verdad?, orar, que estar en un contexto seguro,
que otras personas sepan que estamos en una relación de noviazgo, ¿verdad? Tienes la oportunidad de aprender a identificar lo que valoras en una persona, lo que cada uno piensa y valora. A veces no es algo que uno va a querer para toda la vida. Por ejemplo, leía la historia de una mujer que conoció a un hombre que era así como muy pasivo, como muy calladito. Dijo, ay, yo he conocido puros hombres que son machistas y son agresivos y todo, y me encanta. Y se casó, pero ya después la pasividad era excesiva. Y un hombre, cabeza de familia, no puede estar en una pasividad y así. Por eso hay tanto matriarcado. Ni el machismo ni el matriarcado son planes de Dios. Para mí, yo digo que son dos de las maldiciones más terribles que padece nuestro pueblo latinoamericano. Me ha tocado compartir en otros países y es lo mismo. Hay países donde el matriarcado está, por ejemplo Costa Rica es el matriarcado tremendo y hay un altísimo índice de homosexualidad por lo mismo. Mucho abuso infantil, llegan gente de otros países para conocer a niños y cosas por el estilo, una cosa tremenda. Entonces, otro beneficio, o sea, lo que les estoy hablando aquí, jóvenes, es para que ustedes tengan el punto, el equilibrio. El noviazgo es algo bueno, pero en su tiempo y en un contexto de límites y de protección, de cuidado y con la bendición de Dios y de tus autoridades espirituales. Puedes restaurar, es un tiempo para restaurar, para sanar. Hay gente que ha entrado en una relación con la intención de establecer un noviazgo y resultó que era una relación que les trajo sanidad mutua. Y ya luego dijeron, no, pues yo prefiero conservarte de amigo porque vale mucho la pena tenerte de amigo. Ahora, tienes oportunidad, por supuesto, para ejercer tu dominio propio, pero si tú sabes que de ese pie cojeas y que tu dominio propio, que es como un músculo, está todo flácido, como tetrapléjico, como de alguien que no usa sus músculos. Una persona que ha perdido todo su movimiento, todos sus músculos se hacen así flácidos. Y a veces el dominio propio en la vida de uno está flácido. Y hay que ejercitar el dominio propio. Empieza a ponerte límites pequeños y ve aumentando progresivamente para que tengas un dominio propio bien establecido. Entonces es una oportunidad para desarrollarlo, pero si no te sientes bien, entonces mejor no le des lugar al diablo. El que aportillar el vallado le morderá la serpiente. ¿Han oído ese pasaje de Eclesiastés? ¿Entienden qué es aportillar vallado? Porque ya saben que el lenguaje de la Reina Valera, como decía un sobrino de la Reina Valeria, le decía, es Reina Valera. No, si es Valera, es la Reina Valeria. Bueno, está medio sofisticado. Aportillar vallado es hacer un hoyo en el límite. Hiciste un hoyo en tus límites y entonces por ahí se va a meter el enemigo. Le vas a dar lugar al diablo y te va a morder la serpiente. Desventajas del noviazgo. Puede ser, estamos en la diapositiva 13, puede ser que te dejes llevar por tus necesidades emocionales, por tus carencias afectivas. Vamos a hablar un poquito más de eso en el tema para los papás, sobre los puentes. Puede ser que te provoque del dolor y desilusión. ¿Cuántas personas no se han involucrado en un noviazgo y han terminado terriblemente heridos y ya sin ganas de volver a involucrarse en una relación? Yo les quiero decir que el matrimonio, jóvenes, es algo bueno, es algo deseable, es algo positivo, porque ahorita por todos lados escucho jóvenes que no quieren casarse, dicen, no, yo casarme para nada. Y ya está el mundo lleno de chiquirrucos solterones, porque le tienen pavor al matrimonio. Es algo bueno, pero hay que saber, Dios tiene que estar involucrado en eso. Desventajas: puedo dejarme llevar por mis necesidades emocionales, puedes sufrir dolor y desilusión, puede minar tu relación con Dios porque fácilmente caemos en la idolatría hacia las personas. Los límites morales se ponen a prueba y podrías fallar. Puedes haber elegido equivocadamente y luego, como les digo, ya no quieres el queso sino salir de la ratonera. Puedes distraerte de responsabilidades primordiales. Puedes estacionarte allí por temor al matrimonio. Ahora pasamos a la siguiente. Preguntas que tienes que hacerte antes de establecer una relación. ¿Son espiritualmente compatibles? A lo mejor tú estás buscando incrementar tu vida de oración y tienes una pasión por Dios y la otra persona ceros.
Es una persona que pues está ahí metida en la iglesia nomás como para… Hay gente que viene nomás para ver qué agarra. En todos lados hay ese tipo de cosas, ¿no? Y yo he oído jóvenes diciendo, yo quiero una novia cristiana, porque es otra cosa. Y ellos unos mundanotes de primera categoría, que con cuernos y cola. O unos vienen a la iglesia y aquí, bueno, una aureola resplandeciente, ¿verdad?, de santidad, y ya salen y clank, se les cae la aureola y les salen los cuernos y la cola. Entonces es muy importante buscar a Dios, tener sabiduría, aplicar la sabiduría en estas circunstancias. Respeta los límites esta persona, los tiene claros. ¿Cómo puede estar Dios? Ese es un must, un deber, involucrar a Dios en medio de una relación de noviazgo de una manera apropiada. Tiene que estar Dios en medio, si no, no hay noviazgo y punto. ¿Qué pasa si estamos en desacuerdo? ¿Cómo se resuelven las cosas? ¿Muestra esta persona el carácter de Cristo? ¿Verdad? Si no lo muestras, si no ves fruto del Espíritu Santo en esta persona, no es para ti. Ahora, si tú tampoco lo tienes, pues imagínense, ¿verdad? Necesitamos mostrar el fruto del Espíritu Santo. Finalmente veamos cómo es un adolescente sano. Y esto no lo quiero para que ustedes vayan poniendo tache, híjole, no, pues estoy perdido. Y con eso estamos terminando. Es importante que ustedes como jóvenes sanos sepan establecer conexiones con otros. Un joven sano tiene apego emocional hacia sus padres, pero también procura la amistad. Son responsables, buscan realizar tareas que se espera que realicen, acceden, no siempre están así refunfuñando cuando les ponen responsabilidades, tareas en su casa o tareas de la escuela, ¿verdad? Son confiables, son acomedidos. Cuando ven que hay una necesidad, por ejemplo, ayer que venía yo para acá, me iba subiendo yo a la ruta, así le llamamos a los colectivos allá en Cuernavaca, y venía con la maletita de libros. Y yo me debilité mucho después del fallecimiento de mi mamá, y aparte había mucho cortisol, me desvelaba muchísimo, subí de peso y perdí mucha fuerza. Y ahí va con trabajo yo subiendo la maletita, y una muchacha vio que necesitaba y se acercó y me ayudó. Así tienen que ser ustedes, eso es parte de algo saludable. No están circunscritos en un egocentrismo, ven las necesidades de otras personas, no solamente oran por ustedes. Eso es característica de un cristiano nuevo. Señor, bendíceme, ayúdame, y todo es me. Y saben que no está mal, porque estamos bebés espirituales, necesitamos leche, pero conforme vamos creciendo vamos viendo las necesidades de los demás y nos preocupamos y nos ocupamos y tenemos mayor empatía. Son idealistas pero realistas, entienden que ni ellos ni los demás son perfectos, tienen gracia, tolerancia, paciencia con otros. Puede ser que se metan en problemas, pero no son problemas realmente graves. Están orientados hacia afuera. Jóvenes, normalmente yo sé que hay unos más introvertidos que otros, pero buscan establecer conexiones, y eso se suple una necesidad emocional importante. Y como cristianos estamos juntamente con otros, y dice que cuando estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Cuando no estamos en la luz, cuando andamos mal, no tenemos ganas de congregarnos, de ir a la iglesia, de estar con otra gente que tenga luz, porque nos molesta. Tienen amistades sanas, ¿verdad? Desarrollan buenos valores. Puede ser que lleguen a desafiar a sus padres, pero de una manera asertiva y respetuosa, y se vale, porque como parte de la adolescencia están desarrollando su propia independencia y autonomía. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Y yo quiero pedirte que pienses en qué es lo que te ha hablado Dios en esta mañana, en esta primera